Bienvenidos nuevamente. Como les decía, hoy tenemos otro cantautor que vamos a presentar. Es la primera vez que lo vamos a entrevistar acá en las cámaras de la televisión cooperativa, el señor Gabriel Raiz. Gabriel, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos por el espacio y por invitarme. Estoy muy agradecido. Fantástico. Estamos trabajando conjuntamente para editar tu primer disco. Pero antes de hablar de eso, me gustaría que habláramos un poco de vos, de tu historia. ¿Cómo es eso de Gabriel Raiz? Es un seudónimo, ¿verdad? Sí, empezó en realidad lo que se iba a llamar Raíz, era el disco, en un primer momento. Y bueno, armé una página que se llamaba Gabriel Raiz Canciones. Y después la gente o los conocidos empezaron a decir, sí, vos sos Gabriel Raiz, yo te conozco. Y yo explicando siempre que no era Gabriel Raiz, que Raiz se iba a llamar el disco. Y bueno, y después tanto insistir con que no era Gabriel Raiz, terminé aceptando ese nombre. Me pareció apropiado porque a su vez al registrar las canciones uno necesita un nombre artístico. Ajá. Y me pareció que cerraba bien y después era pensar en un nombre para el disco. ¿Y el disco se va a llamar? Pequeños Rituales, y creo que es el nombre más acertado que le podía poner al disco, porque todas las canciones tienen que ver con historias muy personales, y todas historias de vida o sucesos, cuestiones que voy viendo o que vivo muy personales, más allá de que por ahí haya cuestiones sociales, pero siempre desde una visión muy personal, que también tiene que ver con una etapa, un quiebre que hubo, que tuvo que ver con repensarme a mí mismo, la paternidad, repensarme quién era yo como hijo, como amigo, como padre, como hombre también. A raíz de tener una hija, empecé a ver mucho también la cuestión de género y ¿Y en tus canciones se refleja la cuestión de género? Sí, hay de todo un poco. Más que nada, hubo canciones que quedaron fuera del disco, que tenían que ver más con cuestiones sociales, calculo yo. Y nada, el disco tiene un concepto que tiene más que ver con lo personal, con el reencuentro, con verse uno mismo también. Pensaba mientras contabas recién esto, que hace no mucho tiempo, hace realmente muy poco tiempo, se editó un disco que se llama Raíz, que es un disco de versiones folclóricas sobre las canciones de Luis Alberto Spinetta, así que posiblemente haya sido un acierto no usar ese nombre para tu disco. Pero a su vez pensaba también que no es muy común entre nosotros acá el uso de seudónimo. En tu caso parece ser un accidente que hayas llegado a ese... Tu apellido, por cierto, es Luján, ¿verdad? Sí. Ajá. Y vos sos de Victorica. ¿Vos naciste allá en Victorica? Sí. Nací acá y después me crié toda la vida allá. Pero claro, sos de allá, claro. Una gran cantera de cantores, ¿no? Músicos populares. Y bueno, de Raíz también fue una elección bastante consciente ahora que lo pienso, porque más allá de que en un primer momento se iba a llamar el disco así, pero tiene que ver con eso, con reencontrarme yo con mis raíces, con mi tierra, con la gente que yo admiro, y también ser yo a la hora de componer, porque... ¿Cuánto hace que compones? Y desde los 14 años, 15, unos 15 o 20 años llevo componiendo. Y al comienzo tus canciones, ¿en qué género las encuadrarías, digamos? ¿Qué fue lo que te llevó a componer o en qué género te sentías cómodo en ese momento? Canción o rock, pero yo sentía que había algo que a veces no era genuino, y era el hecho de querer tocar con más gente y componer pensando en la banda que por ahí me podría rodear. Y me di cuenta que no era genuino cuando
yo empecé esa búsqueda interior, por así decirlo, donde me empecé a redescubrir y a repensar y a hacer lo que realmente yo sentía y que a mí me hacía bien, no para mostrárselo a más nadie, sino que yo me sentía bien y cómodo con eso. Empezaron a aparecer otros sonidos y otra música que tiene que ver por ahí con mis estados. Yo no forzaba buscar ni una armonía ni ningún tipo de música, sino que es lo que surge en el momento a partir de un estado anímico, tal vez. Mencionaba recién la gente que vos admirabas. ¿Quiénes son tus referentes, al menos acá, locales, en materia musical? Locales, yo me crié en Victorica y la gente que siempre admiré, para mí mis referentes son Alfredito Gesualdi y Luis Gesualdi. Y uno de ellos, artista de voz, hemos editado una obra de él. Sí. Y ellos serían mis referentes, los que marcaron este camino, por así decirlo, junto con... Antes de que yo hiciera canciones, escribía poemas y me encontré una vez en un encuentro de escritores, valga la redundancia, con Guillermo Herzl. Ajá. Y nada, yo era chico, tendría 10 años, y son huellas que te quedan, lindos recuerdos de que él te regale un poema y te diga, me gusta este, ¿me lo puedo llevar? ¿Me le pones tu nombre? Y son huellas que quedan y es un camino, es como un indicio por ahí que uno ve y dice, ¿por qué no? Esto es lo que yo quisiera. Y de ahí comenzó, sumando que mi viejo también es músico, pero ese fue el inicio. Y saliendo de la comarca, tus referentes nacionales o internacionales, ¿por dónde habría que buscarlos? Esa es una pregunta re buena, porque yo no es que me detengo solamente en un tipo de música o en un intérprete, compositor, autor o lo que sea. Yo escucho de todo, desde folias de España, desde música clásica hasta rock progresivo, y creo que eso es lo que me da libertad a la hora de componer. No, así como escucho tanta música variada, a la hora de componer ni siquiera estoy condicionado o estructurado por algún ritmo o por alguna estructura de alguna canción. No me condiciono, no permito condicionarme, dejo que vaya, que fluya. Una canción tuya, ¿cómo nace normalmente? ¿Cuál es el proceso de creación en tu caso? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué momentos elegís para componer? ¿Los elegís o te eligen a vos? ¿Cómo es? Es así, el momento llega solo, no lo elegís, calculo yo, porque hay momentos que uno elige hacer algo y puede pasar 10 horas y no va a salir nada. Y nace todo junto, nace música y letra, y es muy raro que una canción me lleve más de un día o más de 5 horas comenzarla y terminarla. No puedo. ¡Qué bendición! Sí, ¿No? Se podría decir que sí. No puedo empezar una canción y estar un mes o medio año trabajando sobre la letra y sobre la melodía de una misma canción. No. Y una vez que quedaron así como quedaron, así quedan. no las modificás después, no le cambias la letra. Es mínimo. Qué notable. Los cambios que tienen las canciones son mínimos. A la hora de grabar el disco, por ejemplo, ahora era más que nada pensar en los arreglos en función de la canción original como estaba, y no en modificar alguna estructura o letras. Era eso.
Gabriel, te voy a pedir unos instantes que vamos a hacer una pequeña pausa y después continuamos charlando. Por favor, no se vayan.